Alhamdulillahi dhul izzati al-hakim wa nusalli ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Respecto al tema del buen comportamiento en el Islam, dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que la mayoría de las personas que logrará entrar en el paraíso será por sus temor a Allah subhanahu wa ta'ala y sus buen comportamiento. El temor a Allah subhanahu wa ta'ala significa cumplir con todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala manda, tal como los mandas. Y el buen comportamiento se refiere a la forma de relacionarse con las demás personas en la sociedad, en todos los ámbitos sociales que uno se encuentra. Y esos criterios para tener buen comportamiento no fueron establecidos por las Naciones Unidas, ni por los códigos penales, ni por los derechos humanos internacional, sino fueron establecidos por Allah subhanahu wa ta'ala. Los criterios que deben mostrar que ese comportamiento es bueno o malo. Y el buen comportamiento y el temor de Allah subhanahu wa ta'ala son dos cosas que siempre van juntos, nunca se puede despegar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en un versículo refiriendo a los criterios de buena persona. Dice, son aquellas personas que logran contener sus iras, lo que significa cuando están nerviosos, están bravos, logra contener su ira, no responda de forma impulsiva, agresiva, y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y perdona a los demás. Lo que uno lo ha hecho, ellos logran tragar ese dolor y perdonar cuando ve que hace falta. Nunca guardan rancores en sus corazones. De hecho, Allah subhanahu wa ta'ala dice que hicimos que algunos de ustedes sirvan como medio de prueba para las demás personas. Lo que significa, vendrá alguien, una persona, provocarte, decirte malas palabras. Allah subhanahu wa ta'ala quiere ver a través de eso si guardarás la paciencia y la tolerancia o responderás de forma impulsiva tratando de complacer lo que tú sientes dentro de ti mismo, tu ira. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, y son aquellas personas cuando se les dice una palabra, las personas ignorantes, una palabra que duele, ellos tratan de responder de forma pacífica. Y en eso Allah subhanahu wa ta'ala se le recompensará a esas personas el día de juicio. Las personas que guardan la paciencia, el día de juicio será recompensado de un paraíso y de vestido de sedas. Otro criterio del buen comportamiento, dice Allah azza wa jalla, que ciertamente si te comportara de forma pesada, las personas se apartarían de ti, se alejarían de ti. Lo que quiere decir que no hay que ser una persona pesada, dura y exigente, muy imponente. Todo eso no son criterios de un buen comportamiento en el Islam. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un hadith que ciertamente el buen musulmán es la persona cuya las demás personas están a salvo de su lengua y de su mano. Lo que quiere decir, no es una persona que en cualquier cosa se pone a fajar a puño, ni tampoco usa su lengua diciendo palabras de doble sentido, de insulto, o que causa herida dentro de los corazones de las demás personas. No es un buen criterio de un buen, no es un criterio de un buen musulmán. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, añadiendo en eso, que ciertamente quien logra garantizarme lo que está entre sus labios y lo que está entre sus muslos, yo lo garantizo una casa en el paraíso. Lo que significa, quien logra pensar primero antes de decir una palabra y todo lo que dice sea cosas que complace a Allah subhanahu wa ta'ala, no son palabras de insulto ni de doble sentido que causa herida a las demás personas, y lo que está entre sus muslos, lo que significa, no se deja gobernar por sus deseos sexuales, yendo en la primera que parezca como si fuera un animal, sino logra hacer todo eso dentro del ámbito que Allah subhanahu wa ta'ala autoriza, se complace. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en otro hadith que la mayoría de las personas que estarán en el infierno será por sus lenguas y por su sexo, lo que significa el tema de no poder gobernar o controlar su lengua, lo que uno dice, o su sexo, uno va con lo que aparezca. Esas dos cosas son las dos que llevará la mayoría de las personas en el infierno. No dejarse gobernar por sus deseos. Decir que voy a decir lo que me da la gana para vaciar mi pecho, o voy a hacer lo que me da la gana para sentirse bien. Esos deseos hay que tenerlo controlado bien para lograr tener buen comportamiento. Y otro criterio del buen comportamiento de un musulmano es la justicia, ser una persona justa, porque una persona injusta no entrará en el paraíso. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala al respecto, y traten cuando se van a expresarse en un asunto, decir lo que toca, lo exacto, aunque sea en contra de un familiar cercano. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vas a condenar un asunto mal hecho, lo mal hecho condénalo con el mayor peso posible, aunque sea un familiar, que hay que condenar lo mal hecho como debe ser condenado, independientemente de que sea el autor un familiar cercano o una persona ajena. Eso es lo que significa ser justa, eso es lo que significa la justicia, lo que Allah subhanahu wa ta'ala pide para el buen comportamiento en el Islam.
Y otro criterio dice Allah subhanahu wa ta'ala, y no te comportes de forma soberbia, de forma arrogante, creyéndote cosas, creyéndote superior a las demás personas. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala ciertamente odia a toda persona que se cree cosas creyéndose superior a los demás. Por lo que dentro del buen comportamiento incluye esa parte de siempre ser una persona humilde como las demás personas sociales, nunca creerse superior a nadie. Y por último, dentro de los criterios de un buen comportamiento en el Islam, lo constituye ser una persona agradecida. No siempre estar quejándose, lo poco que uno tiene, tratar de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala en el profundo del corazón de uno, y lo poco que un hermano, una hermana logra darte su mano, de su ayuda, aunque sea una sola vez en un día, agradecer, ser siempre agradecido y no estar siempre quejándose. Dice Allah subhanahu wa ta'ala a través de eso, que la persona, la ciudad que siempre agradece a Allah subhanahu wa ta'ala, sus frutas da con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que quiere decir, da en abundancia y con bendiciones. Y dice, pero la mala ciudad, lo que significa no agradece, que no tiene esa parte de agradecimiento, sus frutas da con mucha dificultad y con muchos trabajos. Es un ejemplo que Allah subhanahu wa ta'ala dice que lo estamos dando para las personas que agradecen, son muy agradecidas. Y en otro hadith dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ciertamente garantiza una casa en los primeros pisos del paraíso a la persona que se acostumbra a callarse aún teniendo la razón para evitar discusiones. Y las personas que no dicen mentira aún bromeando, esa el profeta sallallahu alaihi wasallam lo garantiza una casa en los pisos medios del paraíso. Y la persona que tiene buen comportamiento, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que lo garantiza un paraíso en los más altos pisos del paraíso, en los más elevados pisos, rango del paraíso. Lo que quiere decir del buen comportamiento incluye evitar las discusiones y no hacer compromisos sin nunca cumplir, quedando mal con la gente. Y en otro hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que el buen comportamiento es considerado ante los ojos de Allah azza wa jalla como si estuviera ayunando en toda su vida. Lo que quiere decir, el musulmán con el buen comportamiento, en todos los días de su vida, Allah subhanahu wa ta'ala lo considera que ha estado en ayuno. Cada día que amanece, Dios lo considera que está en ayuno ese día. Eso es una de las bendiciones grandes que trae el buen comportamiento en el Islam. Wassalamu alaikum.